El proyecto Mangle Benín forma parte del programa de cooperación Sur-Sur, el cual surgió a partir de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. A partir de esta cumbre, la República de Benín y la de Costa Rica, con el apoyo financiero del Reino de los Países Bajos, entraron en un acuerdo de asociación estratégica con el fin de cooperar en el área de desarrollo sostenible. El proyecto en Benín fue ejecutado por la organización líder Ecoecolo desde el año 2007. Esta misma organización participa como cocoordinadora del proyecto en nuestro país. La fase en Costa Rica está siendo ejecutada como organización líder por la Fundación Neotrópica, maximizando la incidencia de la organización en la zona a través de su Centro de Estudios y Empoderamiento Comunal, Álvaro Willy Trejos en Rincón de Osa, y el trabajo conjunto que realiza con organizaciones locales. El objetivo de este plan es contribuir al manejo sostenible y a la conservación de los recursos biológicos de los manglares y ecosistemas de humedal, a través de la participación de las comunidades locales y la reducción de la pobreza en Benín y Costa Rica. El proyecto trabaja con 11 comunidades de los cantones de Osa y Golfito, de los cuales busca rescatar y aprovechar el conocimiento y experiencia que tienen en el manejo sostenible de los recursos naturales. Fundamentalmente estamos buscando nosotros que desde la perspectiva de la participación comunal, desde la perspectiva de la presencia de vegetación, de fauna, de flora, y desde la perspectiva de protección legal y manejo, las cosas estén claras y se garantice pues que los manglares del Golfo Dulce van a tener una permanencia y una sostenibilidad en esta región. ¿Cómo estamos haciendo eso? Bueno, lo estamos haciendo con una estrategia múltiple, básicamente con 3 elementos: un elemento que es puramente de reforestación, un elemento que es de sensibilización y educación, y otro elemento que es de protección legal y manejo comunitario. Para llevar este eje a cabo se realizaron 3 actividades. La primera fue la recolección de la semilla. La segunda actividad fue la creación y el manejo de un vivero con plántulas de los diferentes tipos de manglar y de plantas asociadas. Bueno, en este momento tenemos una sociedad de alcornoque y árboles de sangrillo, que esta es una plántula de un sangrillo, que son especies asociadas a los bosques anegados. Está el sangrillo, está el alcornoque, se encuentra el mangle palosal, se encuentran espabeles, árboles de espabel, se encuentra cahuilla en las áreas que son bosques anegados. Pero ahorita nosotros estábamos tratando de hacer el vivero para aumentar 2 hectáreas de árboles de bosque anegado en zonas que son bastante importantes para la consistencia del hábitat de los animales que existen aquí ahorita en la península, como el manigordo, el mapache, algunas lapas, loros, que anidan en esos árboles porque son árboles que llegan a una edad de madurez donde las ramas y todo se vuelven huecos, entonces les da una consistencia de vida a otros seres, y entonces lo vimos como importancia para meterlo en parte del proyecto del Mangle Benín. La tercera actividad fue la siembra de plántulas de mangle. En esta labor se integró a miembros de la comunidad y grupos de base a través de las diferentes jornadas de reforestación realizadas. Mi nombre es Steifer Chavarría, soy dirigente de la 150, pertenezco a la región Brunca y hoy vinimos aquí con el deseo de plantar semillas de manglar, nuevos árboles donde albergan camarones, pianguas, hay peces, entonces hoy vinimos con ese objetivo y estuvimos aquí haciendo una plantación aproximadamente de entre 500 a 600 árboles de manglar. Bueno, entre los trabajos más importantes que he visto mayor participación de la escuela como la comunidad en general fue lo que es ir a reforestar los manglares, porque fueron varias veces que se realizó y en las 3 veces fueron toda la comunidad con los niños.
realizamos una jornada de capacitación. Consistió en 3 días de talleres de sensibilización a las comunidades y los temas fueron principalmente aprovechamiento de madera caída, obtención de subproductos y productos del manglar y también ecoturismo en el manglar. Tuvimos una asistencia aproximadamente de unas 40 personas que participaron con nosotros en los 3 diferentes días de actividades. Como parte de la labor de sensibilización y educación, durante la ejecución del proyecto se realizaron clubes ambientales con los niños de las diferentes escuelas de la zona. El aula, lo que fueron las actividades de la Bueno Bocache. Les gustó mucho a los chiquitos las dinámicas de cómo era que conviven los seres vivos en el agua. Eso fue muy beneficioso para ellos y de verdad están entusiasmados. Digamos, estuvimos haciendo una compostera. Una compostera es como, digamos, hacer abono orgánico. Y se produce, digamos, uno hace como un hueco y se tira primero las hojas secas, luego lo verde, luego el agua y así sucesivamente. Viendo ya cómo cuidar el manglar, cómo reforestar, juegos como el mangle protector. El mangle defensor es que dos personas tienen que estar agarradas de las manos y uno en el medio. Los dos de afuera son los manglares y el del medio es el animalito y afuera hay un depredador. Y ellos se meten ahí para cuidarse del depredador. El proyecto inició en septiembre del año pasado, septiembre de 2009, sin embargo en febrero fue el primer festival ambiental que tuvimos, que invitamos a la gente de las diferentes comunidades con las que estuvimos trabajando en la reforestación. Fue una aceptación increíble, tuvimos alrededor de 80 participantes, lo cual nos dio una muy buena señal de que íbamos a tener éxito en los clubes ambientales y en los diferentes talleres que se realizaron para las comunidades. En este festival realizamos charlas de sensibilización, igual explicando la importancia del manglar, de cuidar el ecosistema, de las diferentes adaptaciones y características que tiene el manglar. Y les comentamos que nos iban a estar viendo constantemente en las comunidades, que íbamos a estar organizando diferentes talleres y actividades con la participación de ellos, también reforestación y cuáles eran las diferentes metas del proyecto. El segundo festival ambiental se llevó a cabo el 4 de julio del 2010, con una asistencia aproximada de 300 personas. El plato fuerte de este festival fue la representación de las obras basadas en los cuentos que los niños escribieron sobre el manglar en los clubes ambientales. Es mejor, para no ponerse uno en especulaciones de quién sí y quién no está funcionando bien, que todo lo que tiene que ver con legislación y con manejo esté absolutamente claro, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad. Nosotros estamos trabajando para tratar de garantizar pues, que eso se dé así y que por lo tanto no haya espacios como para que se nos pueda meter alguien por una puertita a establecer, por ejemplo, marinas. Nosotros apoyamos en todo lo que se pueda la buena gestión que hacen las autoridades del área de conservación acá. Pero, sin embargo, también queremos ayudarlos siendo vigilantes de que no se les vaya a pasar ningún detallito. Por otra parte, también estamos implementando un proceso de desarrollo de un plan de manejo comunal y de monitoreo comunal para efectos de que se acompañe todo lo que tenga que ver con legislación y planes de manejo aprobados por el área de conservación con el apoyo de las comunidades con el fin de que no tenga necesidad de invertir el Estado tantos recursos en lo que es monitoreo, en lo que es vigilancia, sino que sean las mismas comunidades las que sean los mejores aliados de la protección del manglar al lado de las autoridades que están a cargo de la gestión. Desde el punto de vista legal, los manglares están bien regulados. Para su protección está en varias leyes del país, no solo del país, sino también hay legislación internacional referente. Sin embargo, la protección efectiva depende de las personas que viven aledaños a estas áreas, que ellos puedan
denunciar si ven daños y también que puedan cooperar para que el manglar se conserve como tal. Los manglares son el hogar de infinidad de especies de animales y plantas y significan el sustento para muchas familias del Golfo Dulce. El proyecto Mangue Benín es una oportunidad de más de crecer con la naturaleza.